Uruguay siempre se caracterizó por implementar sistemas que se salen de la línea convencional. Y cuando no lo inventamos nosotros, viene una creación que funciona en el mercado de combates exterior, pero que en un circuito tan diminuto como el nuestro, lamentablemente no cuela o con el tiempo termina siendo un problema. Pero, como somos buenos uruguayos, anti-uruguayos, todo lo que viene de afuera se considera lo mejor de lo mejor. No se le mira ni pelo ni marca. Es excelente y punto. Es inventado por nosotros, es copiado. Sacarse y ponerse los tibiales para competir en la línea amateur o en la línea profesional por parte de los profesionales se volvió un tema muy polémico. Pero esto dicho así, parece que la culpa la tienen los atletas profesionales porque se ponen los tibiales para competir a nivel amateur con menos experimentados. El circuito competitivo muy chico, el profesor sin opciones, pocos eventos, el atleta que no conoce sus límites, el entrenador del alumno amateur que permite que su alumno compita con profesionales, con tibiales, el amateur que no entiende si esto lo beneficia, si lo perjudica, regulaciones inexistentes. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Ni puta idea. Por eso me surgen algunas preguntas. 1. ¿Cuál es la diferencia entre un atleta de combate profesional y un amateur? 2. ¿Qué se considera ser profesional? ¿El salario? ¿Los hábitos? ¿El estilo de vida? 3. ¿Cuánta experiencia hay que tener para debutar a nivel profesional siendo amateur? 4. ¿Cuáles son las consecuencias de que competidores con vasta experiencia en el panorama profesional se vuelvan a poner los tibiales y compitan con principiantes? 5. ¿De quién es la responsabilidad si un atleta con mucha experiencia se vuelve a poner los tibiales para competir en semiprofesional con competidores menos experimentados, por más que sean otras modalidades? ¿Es responsabilidad del atleta? ¿De la organización que convoca a esos atletas? ¿Del sistema mal creado y mal fundamentado de los deportes de combate en Uruguay? Y 6. ¿Qué consecuencias podría traer este problema y por qué debería cambiar? Pero ¿por qué hay tantas preguntas sobre este tema? En este video es lo que vamos a ver. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Martín Márquez, Adrenalina Podcast. Antes de seguir con el desenlace del video, te quiero contar que si sos nuevo en el canal, acá vas a encontrar todos los detalles, todo lo relacionado con los deportes de combate, como el kickboxing, el muay thai, el jiu-jitsu, el MMA, entre otros. Información detallada, no chimento, información detallada de todo lo que tiene que ver con federaciones, asociaciones y organizaciones que tienen que moverse dentro del deporte e impulsar el deporte o no, todo lo que hacen bien y todo lo que hacen mal. Todo eso lo encontrás en este canal. Ahora sí, seguimos con el video. Un amateur en líneas generales es la persona que entrena por el placer de hacer deporte, por la pasión, por superarse, asume la competencia si la tiene que asumir, pero sin que eso signifique vivir de eso. En muchos casos no se proyecta futuro, no recibe un pago por competir, ni tiene respaldo económico sustancial, como puede ser sponsor o cualquier otro aporte económico para bancar su carrera, ¿no? Es un hobby, un pasatiempo con cierta estructura, que los gastos de alimentación, suplementación, transporte, indumentaria, cuota del gimnasio en el que entrena, accesorios para entrenar y otros indirectos son pagos o solventados por el mismo practicante o por los padres, dependiendo del caso. En cambio, un profesional, más allá de la calidad técnica, que eso es importante tenerlo en cuenta, es la persona que hace que el combate sea su medio de vida, la actividad que le permite mantener a su familia, que le da un ingreso estable, que en muchos casos requiere de una dedicación exclusiva. La diferencia entonces radica en que el profesional transforma esa pasión en un trabajo, en un modo de vida que demanda disciplina, constancia y un compromiso económico y social mucho más grande. Pero no, los maté, ¿no?
¿Creían que eso pasaba acá? No, eso no pasa acá. En Uruguay esa realidad lamentablemente todavía no es la norma. La mayoría de los que intentan vivir del deporte de combate no encuentran un incentivo económico que los motive a dedicarse full time. Los pagos por combate, o sea, la bolsa por pelear, por competir, son muy bajos, muy bajos. En muchos casos, sin ir muy lejos, ni siquiera alcanza el 20% del salario mínimo. Y la diferencia de combates, o sea, la frecuencia con la que hay de combates acá en Uruguay es muy baja o casi nula. Y si buscara aumentar la frecuencia de un atleta, pondría en riesgo su vida útil, ¿no? Porque hay cortes de peso, bueno, el cuerpo cagado a palo 4 veces por mes, imagínense, no te da el dinero, algún corte de peso, no te da el dinero, posibilidad de knockouts, no te da el dinero, hay que laburar porque no queda otra, porque no te da el dinero. O sea, muchos atletas profesionales en nuestro país tienen que trabajar en otra cosa porque no queda otra, para solventar sus gastos básicos, porque el deporte lamentablemente no les da para vivir. O sea, caer en lo común también es una norma acá en Uruguay, abrir un gimnasio, empezar a dar clases, creyendo que eso le va a solventar la carrera, ¿no? Que le va a dar la libertad para entrenar como se debe por un combate, y lo único que terminan logrando es hacerse rehén de su propia carga horaria, y lo más seguro es que abandone el circuito competitivo, gane menos dinero que antes y tenga menos libertad. Eso hace que en realidad muchos de estos deportistas no puedan entregarse de lleno a entrenar, a perfeccionarse, a competir en igualdad de condiciones con los mejores, y digo los mejores de la región, por lo menos, ¿no? Por lo menos de la región. La motivación en esos casos sigue siendo la pasión, la ilusión de representar a Uruguay, pero la realidad económica y social limita mucho las posibilidades de crecer y reafirmarse como verdaderos profesionales. O sea que, en términos económicos y la situación en una materia y un profesional son muy similares. Muy pocas son las diferencias, muy pocas, muy pocas. Hay que tener en cuenta eso. Si bien hay muchas opiniones cruzadas con esta pregunta, se podría decir que ser un profesional en estos deportes de combate implica varias cosas: los hábitos, el estilo de vida, la bolsa o sea, el pago de combate, la bolsa por pelear, patrocinios o premios. En Uruguay y en muchos lugares de la región, aún siendo considerados profesionales, muchos todavía luchan por una estabilidad económica, apostando mucho tiempo de su vida. Yo diría incluso apostando todo el tiempo de su vida, lo cual arriesga años, ¿no? Años. Hablo de los que todavía están a tiempo, ¿no? Que biológicamente todavía tienen chance, que la degradación física propia de la edad todavía no les pasa factura, y que además crearon un currículum deportivo que los grandes eventos pueden considerar y los sigan llamando. Pero, señores, esto no se trata solo de dinero, y no es solo por dinero, y no es dinero todo el tiempo. El profesionalismo también se mide en los hábitos, en la alimentación, en el entrenamiento, el descanso, la preparación psicológica, la dedicación exclusiva, la disciplina diaria. Es vivir con el reloj en la cabeza, planificando cada comida, cada rutina, cada descanso, el estilo de vida de un profesional. La verdad, en un deporte como este, en los deportes de combate, es muy diferente al de un amateur, o al menos debería de ser. Y ustedes estarán diciendo: bueno, Martín, entonces vos estás diciendo que yo soy amateur, no tengo entonces que preocuparme porque yo no soy pro. No dije eso. No, señor. Mi opinión es que un amateur debe entrenar sus hábitos para cuando llegue el día de la transición no le pese tanto. La rutina de un profesional es mucho más estricta, los compromisos son más grandes, el riesgo de perder esa condición también. La responsabilidad no es solo la competencia, sino en mantener un nivel que permita seguir en esa carrera por destacar en la élite, si se quiere, ¿no? Obviamente no hay una respuesta única, pero en general se habla de una base sólida en combates amateur.
De haber enfrentado rivales con cierto nivel, de haber demostrado constancia y crecimiento, en muchos casos los deportistas deben tener varias peleas en el currículo. Eso es importante. Haber pasado por diferentes niveles y haber mostrado una evolución técnica y física y táctica, pero más allá de los números, lo que cuenta es la madurez que el atleta adquiere en esa etapa amateur. La capacidad de manejar la presión, eso también es importante, la experiencia en diferentes contextos, la estabilidad emocional para afrontar la exigencia del circuito profesional, que si bien en Uruguay no hay tanta distancia, no es la distancia tan grande entre un amateur y un profesional, hay una carga psicológica a la hora de la transición. Pesa sí. Aunque nadie lo diga y lo pasen por alto, como si acá no pasara nada, y como si nadie se diera cuenta, que en algunos casos esta situación es para buscar resultados positivos en términos de victorias en los combates, eso puede traer serias consecuencias. Desde lesiones hasta desvalorizar la competencia, la experiencia del más experimentado, en algunos casos puede arruinar la igualdad en el ring, dejando en evidencia la diferencia de preparación y el nivel técnico-táctico, y eso se nota. Y también puede confundir a la gente que ve peleas donde las diferencias son abismales y no hay una competición pareja. La imagen del deporte se ve afectada y la percepción de justicia y nivel obviamente también. Y eso sin mencionar un atleta profesional que se vuelve a poner los tibiales, compite con un amateur y pierde miserablemente. Eso podría ser perjudicial para la credibilidad del atleta profesional a nivel de aficionados, sus seguidores, como también un golpe psicológico para el propio atleta, ¿no? Podemos señalar varias responsabilidades. Del atleta, que debe entender sus límites, que no conviene arriesgar su integridad ni la del rival. De la organización, que debe poner reglas claras y límites, fiscalizar los combates, que sean lo más justos posibles y seguros. Del sistema en general, que no está bien estructurado, eso ya lo sabemos, en Uruguay todavía falta, que permite este tipo de situaciones, que no pone límites claros para preservar la calidad de las competencias. Yo creo que es una responsabilidad compartida, la verdad, del atleta, de la organización, del sistema en general y de los que regulan los que regulan y supervisan los eventos. Voy a decir una obviedad que a algunos les va a importar un carajo, pero las consecuencias de mantener este tipo de situaciones, de seguir con este tipo de situaciones, puede ser grave. De vuelta, lesiones, desmotivación de los nuevos talentos, pérdida de credibilidad del deporte y también, en casos extremos, riesgos para la salud de los propios atletas. Y no solo estoy hablando de la salud en términos físicos por los golpes, hablo de la salud psicológica, que no se habla mucho de eso, pero la salud psicológica es muy importante. O sea, puede salir muy mal, muy mal. Por eso el sistema necesita una revisión profunda. Hay que establecer límites claros, criterios transparentes para el paso de la materia profesional, una fiscalización más estricta, y así se puede proteger más a los deportistas, promover una competencia limpia y garantizar el crecimiento y la evolución de una manera más sana en los deportes de combate en Uruguay. Porque si en definitiva predicamos que el deporte de combate debe ser un ejemplo de respeto, disciplina, justicia, bueno, eso empieza por cuidar a quienes lo practican y participan en él, y sin ellos no habrían eventos. Compartan si quieren, denle me gusta si quieren, comenten si quieren, y si no quieren decir nada, esto va a seguir estando como siempre estuvo, por no decir nada. Adrenalina Podcast.